En el apogeo del Imperio Español, los virreinatos fueron el corazón administrativo que mantenía unida una vasta red de territorios que se extendía por varios continentes. Estos territorios, fragmentados por océanos pero unidos bajo la bandera española, requerían un sistema de gobierno organizado para asegurar el buen funcionamiento del imperio. El sistema de virreinatos fue la respuesta a esta necesidad. El concepto de virreinato tiene sus raíces en el deseo de los monarcas españoles de mantener un control firme sobre sus posesiones coloniales. Fue bajo el reinado de los reyes católicos cuando el imperio comenzó a expandirse notablemente. Sin embargo, fue Carlos I de España quien realmente estructuró la administración de estas nuevas tierras. Los virreinatos permitieron a la corona española gobernar indirectamente a través de funcionarios conocidos como virreyes, quienes actuaban como representantes directos del rey en las colonias. Los virreinatos más destacados fueron los de la Nueva España, el Perú, la Nueva Granada y el Río de la Plata. Cada uno desempeñó un papel crucial en la administración del imperio. Virreinato de Nueva España, establecido en 1535, su capital fue Ciudad de México. Este territorio abarcaba el actual México, América Central y partes del suroeste de Estados Unidos. Era el centro de la actividad económica que incluía vastas haciendas y minas de plata. Virreinato del Perú, fundado en 1542, con Lima como su capital. Incluía la mayoría de Sudamérica Occidental. Este virreinato fue fundamental debido al comercio del oro y la plata, especialmente de las minas de Potosí. Virreinato de Nueva Granada, creado en 1717 y restablecido en 1739, su capital era Bogotá. Comprendía territorios que hoy en día son Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Este virreinato tomó importancia debido a su posición geográfica estratégica. Virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776, su capital fue Buenos Aires. Incluía Argentina, Uruguay, Paraguay y partes de Bolivia. Este virreinato permitió a España un mayor control sobre el tráfico comercial en el Atlántico Sur. El papel de los virreyes: el virrey era el máximo representante del monarca en las colonias. Su función principal era mantener la lealtad de los territorios a la corona, asegurar la recaudación de impuestos y defender las colonias de enemigos extranjeros. Sin embargo, sus funciones también incluían la administración de justicia, el fomento de la economía local. Los virreyes implementaban las políticas dictadas desde España. Aunque poderosos, estaban sujetos al sistema de audiencias, que eran tribunales de justicia, y al Consejo de Indias, que supervisaba los asuntos coloniales desde la península. Estos organismos actuaban como mecanismos de control y contrapeso al poder virreinal. Impacto y legado. El sistema de virreinatos tuvo un impacto duradero en los territorios coloniales. Aunque intentaba centralizar el poder, a menudo incentivaba la autonomía local. Esto se debía a la distancia física y conflictos de intereses. El legado de los virreinatos es aún visible hoy en la cultura, política y sociedades de América Latina. Con el tiempo, las tensiones entre la administración colonial y los habitantes locales crecieron. Esto culminó en movimientos de independencia a principios del siglo XIX, que disolvieron los virreinatos y señalaron el ocaso del Imperio Español en el Nuevo Mundo. Sin embargo, el sistema de virreinatos sigue siendo un capítulo esencial para entender la historia colonial de América. La influencia duradera del Imperio Español en diferentes regiones del mundo es evidente. En el vasto escenario de la historia, el Virreinato de Nueva España se erigió como una entidad preeminente en el continente americano, bajo la égida del Imperio Español. A lo largo de su existencia, que abarcó de 1535 a 1821, esta floreciente colonia desempeñó un papel crucial en la expansión de la cultura, la religión y la economía europea en el Nuevo Mundo. La llegada de los españoles al territorio mexica en la primera mitad del siglo XVI marcó el inicio de una era. Hernán Cortés, liderando una expedición aventurera, logró conquistar el Imperio Azteca, estableciendo las bases de lo que sería Nueva España. En 1535,
se formalizó la creación del virreinato, siendo Antonio de Mendoza el primer virrey. Las ciudades comenzaron a levantarse con magnitud y majestuosidad. La Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, se convirtió rápidamente en el eje neurálgico de esta nueva colonia. Las catedrales se alzaban desafiando al cielo, y con cada iglesia erigida, la fe católica consolidaba su influencia en la región. La arquitectura colonial, con sus plazas extensas y conventos solemnes, reflejaba el poderío español y a la vez daba paso a un sincretismo cultural entre lo europeo y lo indígena. La economía de Nueva España floreció en gran medida gracias al sistema de encomiendas, donde los colonos recibían tierras junto con el derecho de obtener tributo de la población indígena. Esto, aunque beneficioso en términos económicos para la metrópoli, trajo consigo dificultades para la población nativa, que enfrentó explotación y abuso. No obstante, las minas de plata de Zacatecas y Guanajuato se convirtieron en joyas del virreinato, con millones de tesoros preciosos que cruzaban el Atlántico hacia Europa. El virreinato no solo fue un punto de producción material sino también cultural. La Universidad de México, establecida en 1551, fue de las primeras en América, convirtiéndose en un centro de educación y sabiduría. Escritores, filósofos y científicos comenzaron a surgir, mezclando ideas del viejo mundo con las nuevas experiencias del continente americano. Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, destacó por su poesía y profunda crítica social, demostrando que Nueva España no solo podía nutrir a economías, sino también al intelecto humano. A pesar de ser un emblema del dominio español, Nueva España no estuvo exento de conflictos y tensiones. Las diferencias entre los criollos, nacidos en América, y los peninsulares, nacidos en España, se agudizaron con el tiempo. Así, en los albores del siglo XIX, impulsada por las ideas de libertad que recorrían el mundo y la independencia de sus pares continentales, una llama de rebeldía comenzó a avivarse. El Grito de Dolores, en 1810, por el padre Miguel Hidalgo y Costilla, encendió la chispa que derivó en una serie de levantamientos armados y batallas. En un rincón remoto de la historia, se levantó una tierra llena de misterios y desafíos, un lugar donde la riqueza y el poder se entrelazaban con las complejidades de las culturas autóctonas. El virreinato del Perú emergió como uno de los más importantes en el vasto imperio español en América. Fundado oficialmente en 1542, el virreinato abarcaba territorios que hoy forman parte de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. El escenario comienza en la capital, la Ciudad de los Reyes, conocida hoy como Lima. Esta urbe vibrante señaló el epicentro desde donde los virreyes gobernaban. Uno de los más notables fue el primer virrey, Blasco Núñez Vela, cuyo gobierno sería breve pero lleno de tumultos al intentar implementar las nuevas leyes que protegían a los indígenas, lo que lo llevó a un conflicto directo con los colonos españoles. La trama principal de este virreinato se entrelaza con los vastos recursos que ofrecía la región, especialmente los ingentes depósitos minerales. La minería fue la columna vertebral de la economía, con minas como la de Potosí brillando con plata que haría a España inmensamente rica. Los pueblos indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas, sometidos al sistema de mita, una forma brutal de trabajo obligatorio. A lo largo de los siglos, el virreinato del Perú presenció constantes transformaciones, no solo en términos económicos y políticos, sino en sus dinámicas sociales y culturales. La Iglesia Católica jugó un papel central en la vida virreinal, impulsando misiones y escuelas, aunque también imponiendo la extirpación de idolatrías que persiguió cultos nativos. El virreinato no estuvo exento de intriga y rebelión. En el siglo XVIII, una ola de movimientos de resistencia comenzó a agitar las tierras. La más emblemática de estas rebeliones fue liderada por Túpac Amaru II, quien desafió abiertamente el dominio colonial en 1780, proclamando su herencia inca en un intento por liberar a su pueblo. Aunque la revuelta fue brutalmente reprimida y Túpac Amaru II ejecutado, plantó las semillas de un cambio inevitable que florecería en el futuro. Con el paso de los años, las críticas a la autoridad española aumentaron,
principalmente debido a las reformas borbónicas. Las reformas intentaron centralizar el poder y aumentar los impuestos, limitando el comercio. La situación mundial complicaría aún más las cosas cuando las noticias de la Revolución Americana y luego la francesa llegaran a Sudamérica, inspirando a los criollos a imaginar un destino lejos de las cadenas coloniales. Hacia el principio del siglo XIX, una convulsión inevitable azotó las colonias. El movimiento independentista se fue expandiendo y personajes claves como José de San Martín y Simón Bolívar comenzaron a jugar papeles determinantes en las luchas libertarias. Finalmente, tras años de guerra y sacrificios, el virreinato del Perú vio su fin en el curso de una transición hacia la independencia, oficializada el 28 de julio de 1821. El virreinato del Perú es un relato de poder, ambición y resistencia. Un complejo capítulo en la historia donde la opulencia y la opresión convivieron, y donde los ecos de aquellas voces que alguna vez rugieron por libertad aún resuenan en las montañas y los valles de esta tierra legendaria. El Virreinato de Nueva Granada, establecido en 1717 bajo el mando del rey Felipe V de España, representa una de las etapas más fascinantes y complejas de la historia colonial en América. En un vasto territorio que incluía los actuales países de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, se desarrolló un entramado social, político y económico que dejó profundas huellas en la identidad de estas naciones. El acto de creación del virreinato fue un reflejo de las reformas borbónicas, diseñadas para afianzar el control de la corona sobre sus colonias americanas. Las reformas se propusieron reorganizar el sistema administrativo para enfrentar la creciente corrupción y la ineficiencia de los antiguos sistemas coloniales. El virreinato surgió entonces como una necesidad estratégica para consolidar el poder real en la región y defenderla de las ambiciones imperialistas de otras potencias europeas. La ciudad de Santa Fe de Bogotá fue designada como la capital del virreinato, un hecho que marcó un giro cultural y político en la región. Como centro neurálgico, Bogotá no solo funcionó como sede del gobierno virreinal, sino también como centro de comercio y cultura. En sus calles y plazas se mezclaban los ecos del arte barroco traídos de Europa con las vibrantes manifestaciones autóctonas, creando una amalgama única en el continente. Los virreyes, designados por la corona española, eran la máxima autoridad en el Nuevo Mundo. Entre ellos, uno de los más destacados fue Sebastián de Eslava, quien gobernó durante la Guerra de la Oreja de Jenkins. Su mandato fue crucial para la defensa del territorio frente a las constantes amenazas británicas. En el ámbito económico, el virreinato prosperó gracias a la explotación de recursos naturales, principalmente el oro y la plata, lo que convirtió a la región en un baluarte económico del Imperio Español. Los puertos de Cartagena y Portobelo se convirtieron en puntos estratégicos para el comercio transatlántico. El tejido social del virreinato era tan diverso como su paisaje. La convivencia entre indígenas, españoles y africanos esclavizados configuró un mosaico cultural y social sumamente complejo. Esta amalgama fue, a su vez, semillero de tensiones y conflictos, que a menudo se manifestaban en revueltas y movimientos insurgentes. La comunidad criolla, nacida en América de padres europeos, comenzaba a exigir derechos y mayor participación en el gobierno, plantando las primeras semillas de la independencia. La educación y la religión tuvieron roles preponderantes en el control social y espiritual de la población. Las órdenes religiosas, como los jesuitas y los franciscanos, fueron fundamentales en la expansión del cristianismo y en la educación de la élite local. Instituciones como la Universidad de Santo Tomás en Bogotá no solo formaron a los futuros líderes del virreinato, sino que también se convirtieron en focos de ideas ilustradas. El Virreinato del Río de la Plata fue una entidad política colonial establecida por la monarquía española en 1776 que abarcaba principalmente las actuales naciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, junto con territorios del sur de Brasil, norte de Chile, y parte del actual noroeste argentino. Se formó para enfrentar amenazas externas, como las incursiones británicas y portuguesas y consolidar el control en una región económica estratégica.
La historia del virreinato comienza con la necesidad de mejor administración y defensa de estas vastas tierras, que originalmente formaban parte del Virreinato del Perú. Su capital fue establecida en Buenos Aires, una ciudad estratégica por su puerto sobre el Océano Atlántico, permitiendo el auge de la exportación de productos de la región como carne, cuero y yerba mate. El primero en ocupar el cargo de virrey fue Pedro de Ceballos, quien llevó a cabo una serie de políticas para mejorar la administración. Entre ellas la implementación de reformas para incentivar el comercio externo y consolidar el control sobre los territorios. Sin embargo, la misión no era sencilla debido a las enormes distancias y las dificultades de comunicación y desplazamiento. El virreinato fue testigo de una diversidad cultural considerable. Su población variaba desde europeos que migraron durante el periodo colonial, hasta pueblos indígenas que habitaban la región desde mucho antes. Los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, comenzaron a jugar un papel importante en la vida política y económica del territorio. Un aspecto central del virreinato fue el conflicto constante con otras potencias, especialmente con Portugal y las sucesivas invasiones británicas. Una de las más importantes fue la invasión británica de 1806, que fue enfrentada y eventualmente rechazada por las milicias locales y la población civil de Buenos Aires. Esto demostró el creciente sentido de identidad y autonomía en la región. En paralelo, el virreinato enfrentó su propia revolución social y política, la cual culminó con la Revolución de Mayo de 1810, un levantamiento revolucionario que dio inicio al proceso de independencia. La participación de los criollos fue tan decisiva que, al destituir al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, se formó una junta de gobierno. Inicialmente leal al rey español cautivo por las fuerzas napoleónicas, esta junta sentó las bases para la creación de una nación independiente. Durante el periodo del virreinato, las ciudades como Buenos Aires y Montevideo se convirtieron en centros de intercambios comerciales y culturales, atrayendo a viajeros, comerciantes y visionarios de todo el mundo. La riqueza de estas áreas contrastaba con las zonas remotas donde las poblaciones indígenas continuaban resistiendo. El final del virreinato está ligado directamente a las guerras de independencia hispanoamericanas, donde figuras como Manuel Belgrano y José de San Martín se destacaron por su liderazgo militar y político.